Hey, ¿con qué quieres hacer tu primer webinar para vender tus productos o servicios? Bueno, me llamo Chris Ursúa, soy fundador de Mass Academy y consultor en ventas, blockchain y negocios. Y quiero contarte lo siguiente. A continuación vas a ver una entrevista o más bien una sesión de consultoría uno a uno con Shirley Mejía, que es coach en temas de finanzas para mujeres y estaba en el momento de hacer esto, a punto de hacer su primer webinar y creo que se llevó mucho valor. Hablamos sobre Facebook Ads, sobre cómo hacer mejores segmentaciones, sobre cuándo y cómo prender las campañas para que la gente llegue, sobre errores muy comunes que traen a los emprendedores digitales novatos persiguiéndose la cola en círculos. Así que quédate hasta el final, vela, disfruta esta sesión, toma notas y si quieres saber más de nosotros, abajo de esta sesión o de este video vas a encontrar información de algún curso gratis o algo así. Soy Chris Ursula y te veo prontito. Disfruta. Mi querida Shirley, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestra sesión uno a uno que, bueno, te ganaste por ser la compradora número 50 de la cajita misteriosa de Black Thursday, así que un aplauso para ti. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Súper, súper bien. Feliz, feliz, feliz de estar aquí, de ser pues la afortunada. O sea, no lo puedo creer. ¿Cómo te sentiste después de que fue un rush de 2 horas de promoción de Black Thursday y fuiste la 50 que se llevó la sesión uno a uno? ¿Qué pensaste? No, pues yo, o sea, yo ya estaba así como súper pendiente. Yo decía, lo compro, no lo compro, ¿qué será? Como el misterio. Y yo dije, "Ah, pues tiene que ser algo muy bueno porque, o sea, lo que conozco de ti es de mucho, muchísimo valor. Entonces, yo dije, "Ah, voy a hacerle". Y cuando dijiste lo de los 50 yo dije, ay, ¿qué tal que sí? Y justo, y entonces cuando al día siguiente me escribe la persona de tu equipo y me dice que fuiste la ganadora, y yo, ¿qué? Yo, ¿en serio? No, no, Eso. no podía creerlo, de verdad. Qué bueno, no, gracias por confiar y la verdad es que nunca habíamos hecho una promo, no sé si volvamos a hacer una promo con la de Black Thursday, pero pues nuestra meta en Mass Academy siempre es darles 10 veces más de lo que le inviertan con nosotros, así que vamos a darle. Lo que quiero hacer en esta sesión es tener una fase como de reconocimiento, de conocerte, que vendes, tus metas, tus retos y que al final podamos nosotros plantear al menos una forma nueva de ver las cosas, una nueva estrategia o sacarte de algún tipo de problema que pudiera estar teniendo que pues te sirva a ti y si este video vemos que es de valor, lo ponemos de forma pública y que les sirva a las personas que también lo vean. Así que, ¿te parece si empezamos? Sí, de una. Súper. Ahora, si ves que estoy viendo hacia abajo es porque estoy tomando notas, así que nada más tomo No muchas te notas preocupes. durante esto. Entonces, primero que nada, cuéntame un poquito de ti, Shirley. Sé que eres de Cali, pero ¿qué vendes? ¿Cuánto tiempo lo llevas vendiendo? ¿A qué te dedicas? Cuéntame. Bueno, yo tengo una experiencia grande o larga en el sector financiero. Hice una carrera y bueno, después de una decisión que tomé, de un quiebre que decimos en coaching, pues tomé la decisión de no seguir trabajando más para el corporativo en relación de dependencia y decidí ya emprender. Entonces ya más o menos este camino hace 6 años. Inicié con algunos productos financieros como outsourcing para los bancos y después empezamos también en compañía con otros socios a hacer otros proyectos de consultorías financieras, asesorías para crédito, bueno, todo este tema enmarcado en las finanzas, en los servicios financieros. Y ya hace 2 años vengo trabajando en lo que es mi marca personal, porque también decidí certificarme como coach corporativa. Ok, Entonces he estado trabajando en eso, he estado investigando mucho porque quiero enfocarme en el nicho de las mujeres, me estoy enfocando en este nicho, a ayudar a las mujeres a encontrar pues esa estabilidad financiera, a sanar la relación con el dinero, no solamente desde las herramientas de inteligencia financiera, sino también manejando un poco el tema de mentalidad, de las emociones y ok. pues contribuir un poco al empoderamiento de la mujer a través de la educación financiera. Entonces, como ese es el propósito y como el énfasis que tengo en este momento. Ok, súper. Ahora, si recapitulo un poquito, entonces tienes una empresa de servicios financieros donde me dijiste una gama de productos bastante grande. ¿Cuántos años llevas con esta empresa? 6 años. Ok, Sí, en este momento como independiente, o sea, sin formalizar todavía una empresa, porque tuve empresa, pero la dejamos de un lado y me dediqué a hacer mis servicios, a prestar mis servicios como independiente. ok, en este momento, o sea, es interesante, yo enseño mucho el tema de la curva S, es parte de mi metodología, no sé si me has visto explicarlo, pero todos Sí, los empresarios o empresas vivimos un ciclo repetitivo, un bucle que dura de 7 a 10 años. Entonces, cuando tú ya llevas 6 años en una empresa o con tu propio emprendimiento,
ya estás acercándote a la fase de madurez, donde puede ser ahorita o puede ser en 4 años, que de repente haya como un pequeño flatline, ¿no? De las ventas. A nivel contexto, estos primeros 6 años, si te sientes libre de contarme de facturación, de cuánto vendiste el año pasado, o si no, no me digas, pero cuéntame un poquito de, ¿eres solo tú? ¿Tienes un equipo? ¿Lo has tratado como freelancer? ¿Has intentado escalar? ¿Cuántas personas son? O sea, dame un poquito más de contexto a la empresa. No, en este momento es prácticamente que estoy empezando de cero. O sea, hace 2 años que empecé a trabajar como en mi marca, a darme un poco de visibilidad y ahorita el enfoque, como te digo, es vender como mis servicios en el mercado online, mercado digital, el coaching financiero dirigido a mujeres y formaciones empresariales. Entonces estoy trabajando hace muy poco realmente con esto, entonces como que la curva otra vez está empezando. O sea, O sea, después de tener algunos negocios y claro. fracasar, entonces estoy empezando de nuevo prácticamente. O sea, el foco más que en los productos financieros está en la parte de coaching de negocios a mujeres en temas de inteligencia financiera y a Exacto, partir de ahí poder empezar a venderlo a través de internet con tu marca personal. exacto, así Ahora, es. si tuvieras tú que decirme en este proceso de lanzar tu marca personal, de empezar a vender servicios de coaching y asesoría en inteligencia financiera, ¿cuál es tu reto más grande ahorita? Que me digas, esto es lo que me tiene súper trabada, esto es en lo que necesito ayuda, ¿qué sería? En este momento estoy trabajándole a mi primer lanzamiento de mi programa grupal de coaching financiero. Ok. Entonces, pues yo sé que tengo conocimiento que los primeros lanzamientos pues son como de prueba, verificar o validar la propuesta, Ujú. validar el mercado, el nicho. Entonces, en este momento estoy en eso. Estoy Súper. validando, estoy Entonces, ese es como tu reto más grande, hacer un muy buen lanzamiento de tu marca y de tu exacto, primer producto. así es. Ok, cuando dices lanzamiento, ¿a qué te refieres? Un lanzamiento sencillo con un webinar, con un taller de ventas. Ok, Ahí voy a hacer una presentación de un contenido de valor, de finanzas, ajá, y al final les presento la oportunidad de seguir trabajando conmigo en un ujú. programa grupal. Ok, mira, esto es algo que creo que es súper importante y creo que va a agregar mucho valor a ti y absolutamente a todas las personas que nos vean. Eh, el mundo del marketing es un mundo engañoso. ¿Por qué? Porque las estrategias de marketing que uno puede utilizar son muchas, todas son diferentes, Ujú. pero como todos somos marqueteros, los que los enseñamos, pues la gente le pone el nombre que más les convenga para adueñarse de, ¿no? Entonces te doy un ejemplo. En Estados Unidos hay dos grandes expositores. Uno de ellos es Russell Brunson, que es el fundador de ClickFunnels, y él se casó con la palabra funnel, ¿no? Entonces funnel es Ujú. embudo y todo es un embudo. Y Sí, hay otro señor que ya está un poquito más retirado, que se llama Jeff Walker, que se adueñó de la palabra lanzamiento. Entonces, para él todo era lanzamiento, ¿no? Entonces, Russell te decía, es que está el webinar funnel, y el otro te decía, es que está el webinar launch, ¿no? Cuando en realidad mi forma de explicar esto creo que le trae un poquito más de claridad a la gente, es un poquito más transparente sin querer como tú adueñarte de la simbología de absolutamente todas las estrategias comerciales. Y te lo explico aquí en la pantalla rapidísimo para que veas eh, nada más con mis garabatos cómo explico esto. Cuando tú vas a entrar al mundo del marketing online, en especial para hacer tus primeras estrategias, tú necesitas entender que, y esto te lo comparto de 8 años de estar estudiando esto, de 8 años de estar invirtiendo más de $500,000 en mi educación, de haber estado en todos los masterminds, de haber, yo, o sea, he hecho más de 300 webinars, he hecho más de, no sé si 80 conferencias en vivo, o sea, he intentado todos estos modelos, ¿no? La forma en la que yo lo explico es que existe algo que se llaman los 6 nuevos fundamentos de las ventas. Y estos 6 nuevos fundamentos de las ventas, yo los enseño normalmente o los comparto en un orden que creo que es el mejor orden para aprenderlos, donde el primero es diseño de ofertas, ¿no? Tú no puedes aventarte a vender una oferta que no ha sido bien diseñada, ¿no? Y diseño de ofertas es saber cómo comunicar un producto o un servicio de una forma que sea sexy para un cliente ideal. Entonces estamos hablando de
cuál es el nombre del producto, cuál es el título del webinar, cuáles son los 3 secretos del webinar, qué bonos estás poniendo, es súper estratégico, ¿no? Una vez que ya diseñaste tu oferta, el segundo, normalmente de los fundamentos, es el tema de hacer un webinar, ¿no? Y el webinar, yo no lo considero la palabra lanzamiento. Un webinar es una transmisión de video que normalmente es entre 60 minutos a 2 horas con el objetivo de vender, sea venta directa, saca la tarjeta y paga, o sea agendar una cita para luego vender uno a uno vía Zoom, ¿va? Los Ok. webinars son rápidos, son ágiles, son estrategias que si es la primera vez que lo haces, lo puedes preparar muy bien en quizá un mes o menos, y luego lo puedes ejecutar en 2 semanas. Una semana de adquirir leads, invitar gente, el webinar y una semana post-webinar de vender. Después de eso, para mí el tercer fundamento son los famosísimos funnels. Entendiendo un funnel con una definición muy específica para el mundo online, que es un sistema automatizado para generar ventas o citas a través de Internet. Entonces, mientras el webinar es en vivo y en el webinar tú, ya sabes, pones la fecha, webinar el 20 de octubre a las 7 p.m. y tienes que estar chambeando en vivo, en el funnel tú agarras la grabación, la metes a un robotcito automatizado donde nada más metes tráfico de un lado, publicidad pagada, y del otro lado sacas ventas y esto opera por ti 24/7, ¿va? ¿Tienes dudas, preguntas? ¿Vamos bien? No, súper bien. Súper. Lo que quiero es que darte como mucha claridad del abanico de estrategias que hay para que tú definas muy bien lo que estás haciendo. Después, Gracias. el cuarto fundamento, normalmente en mi forma de verlo, son los desafíos. Que los desafíos son, pues digamos que una secuencia, por explicarlo de forma muy sencilla, una secuencia de webinars que como diferenciador tienen un micro reto práctico al final de cada webinar. Estas son un poquito más complejas porque ya normalmente pues son de mínimo 3 días de reto hasta 21 días de reto, dependiendo de las personas que se lo avienten. Requieren un poquito más de seguimiento, un poquito más de estructura. Después de los desafíos, y aquí es donde viene el punto que te quiero explicar, ya viene para mí el quinto fundamento, que son los lanzamientos. Y los lanzamientos normalmente hacen referencia a una estrategia comercial para introducir un producto o servicio en el mercado, donde se te invita a un mini curso de 3 o 4 episodios, ¿no? Entonces, estos lanzamientos, ¿por qué los dejo hasta el punto número 5? Y hago una diferencia enorme con las otras estrategias, porque son mucho más complejos. Es decir, no hay un ser humano sobre la faz de la Tierra que haga un lanzamiento y no salga diciendo, puta madre, este es el último que hago en mi vida. ¿Ya sabes? Porque Sí, sí. involucran 30 y cacho de emails, 4 episodios, involucran abrir y cerrar carrito, involucran un chingo de publicidad. O sea, son muy buenos, puedes hacer mucho dinero, pero son sumamente agotadores. Al punto que nuestro negocio sigue facturando arriba de 7 cifras anuales. No he hecho un lanzamiento en 3 años, ¿no? ¿Por qué? Porque he encontrado que con webinars y funnels puedo vivir mucho mejor calidad de vida. Y el Claro. último fundamento, nada más para dejarlo aquí, son los famosísimos E360 o eventos 360, donde estamos hablando de, pues básicamente un evento de mediodía, 3 días, 2 días, donde se vende una oferta high ticket. Una oferta high ticket, estamos hablando de productos en Latinoamérica, pues yo diría de los $5,000 para arriba. Y estas estrategias son sumamente buenas porque son inmersivas. Pueden ser presenciales, pueden ser simplemente, no sé, eh, híbridas, ¿no? Que tengas digital y que tengas físico también. Pero el chiste es que tú pudieras ver las diferencias. Entonces, cuéntame un poquito de todo esto que te estoy explicando. ¿Tú estás haciendo un lanzamiento de mini curso de 4 episodios o vas a hacer un webinar? Un webinar. Un Ok. webinar. Sí, lo que pasa es que la costumbre como de decir lanzamiento, pero sí es un webinar. Está bien, perfecto. ¿Te sirvió un poquito como darte claridad Sí, como claro, yo veo el claro, ecosistema? claro. Sí, Va. sí, sí. Entonces, si vas a hacer un webinar, ¿cuál es tu estrategia o tu estructura del webinar? Es decir, ¿tienes el título del webinar? ¿Tienes un presupuesto ya invertido? O sea, ¿cuánto vas a Sí. invertir? ¿Va a ser orgánico? ¿Qué tienes en mente más o menos? Bueno, hace más o menos un mes y medio
Empecé con una campaña previa con un lead magnet. Ahí recogimos cerca de 1.000 suscriptores. Y ya ahorita, hace una semana, lo que pasa es que sí lo hice con muy corto tiempo, ya como decir para la pauta, solamente vamos a pautar 2 semanas. Empezamos el martes pasado, Ok, o sea, el martes de la semana pasada, y el webinar va a ser este martes 6 de diciembre. Entonces fueron solamente 15 días, van a ser 15 días de pauta y vamos a invertir $600. ok, perfecto. Ahora, ¿ya aprendiste campañas? Sí, ya ¿Hace una cuánto? semana, ya llevamos una semana. Ok. Aquí te va el primer punto que, primero, qué padre que ya empezaste como a precalentar audiencia con ese lead magnet, ¿no? Y que tienes 1,000 suscriptores, porque mientras más puedas darle espacio a la gente de conocerte, obviamente lo que espero es que haya, o sea, tú pusiste ads de Facebook invitando a la gente a descargar un lead magnet. ¿Cómo se llamaba ese lead magnet? El lead magnet era, ay, no me olvidé, se me olvidó. Recuérdame. Mujer controla tus finanzas. Ok. Y si tú vienes haciendo desde hace un mes como precalentamiento, tú pusiste un lead magnet de Mujer controla tus finanzas. Ahora, ¿cómo se va a llamar el webinar o cómo se llama el webinar que estás pautando? Las tres claves para conectarte con el dinero y dominar tu economía. Súper. Te pregunto esto porque es bien importante que haya congruencia. O sea, si yo te invité con Mujer controla tus finanzas y luego te invito a invierte en criptomonedas o compra un terreno en Yucatán, pues ahí no hay tanta congruencia. Claro. Entonces, yo lo que te diría como tip quizá es si le estás hablando a un mercado solamente de mujeres, que vino con Mujer controla tus finanzas, y en este nuevo webinar, en el título, no me dijiste mujer en ningún lado. Quizá nada más por mantener un poquito la congruencia. No le tienes que cambiar el título, pero siento narrativa de que es para mujeres. ¿Por qué? Es Uh-huh. para mujeres porque las mujeres vivimos X circunstancias distintas. Es para mujeres porque te voy a compartir todo desde la perspectiva de una mujer que ha pasado esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, que haya mucha congruencia entre la razón por la cual yo te conocí, Shirley, y la razón por la cual me estás invitando al webinar, ¿va? Uh-huh. Ahora, Sí, súper. otra cosa que yo te diría aquí que para mí es súper importante, ¿por qué empezaste con 2 semanas de anticipación la pauta y aparte consideras que es poco? Porque pues había escuchado que mínimo tendría que ser como 4 semanas de anticipación para poder hacer una pauta pues mejor. Claro, yo lo que te diría, ese consejo, igual y te lo doy a alguien súper bien intencionado, pero es sumamente erróneo, ¿ok? Sí, nosotros llevamos creo que más de 320 webinars. Y si yo pudiera gastarme el 100% de mi presupuesto 3 días antes del webinar, lo haría. Ok. ¿Por qué? Porque a la gente se le olvida. Entonces te doy un ejemplo. Si tú empezaste la pauta con 2 semanas de anticipación, tú vas a ver que la gente que se registró entre el día 14 al 7 va a tener mucha menos asistencia en vivo al webinar que la gente que se registró del 7 al 1. Ok. Hay un tema como de recency, se llama en inglés, como de tenerlo fresco y en la mente, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos visto una y otra vez es que mientras menor sea la anticipación, obviamente también hay un extremo, ¿no? Si te aviso, hey, es ahorita en 1 hora, pues no va a llegar nadie. Pero si lo puedo hacer con 3, 5 días y gastarme todo ese presupuesto bien estructuradito, en el decir, normalmente, ¿cómo lo haces? Tú agarras tu calculadora y dices, ok, si yo tengo un presupuesto, vamos a sacar los números acá, está la calculadora, ¿no? Dice, si yo tengo un presupuesto de $600, lo primero que hago es que si ese es mi presupuesto total, yo tengo que sacar un apartado de ahí para las campañas de remarketing Uh-huh. post-webinar. Ese presupuesto, como la audiencia va a ser mucho más pequeña, normalmente puede estar entre un 10 a un 25% como mucho. En tu Uh-huh. caso, que es un webinar pequeño, yo pondría un 10%, pondría 600 entre 10, me das $60. De eso lo pones en un guardadito para un remarketing que apunte a una audiencia de gente que vio landing y thank you, gente de la lista de correos en una audiencia personalizada, y te quedas con $540 para adquisición. ¿Qué haría yo? Que todavía estamos a tiempo de corregirlo. Yo
si ya aprendiste con 2 semanas de anticipación, yo me aseguraría de ahorita estarme gastando un presupuesto pequeñito que me va a servir también para que Facebook vaya aprendiendo, el algoritmo vaya entendiendo, pero lo que agarraría, ¿cuánto te has gastado hasta ahorita esos 540, Shirley? Ah, no lo tengo claro. Mm, déjeme, yo miro si alcanzo. Aprox. No, no te preocupes, una aprox nada más, $100, $20. Eh, Creo que ya van como $200. Ok, entonces yo agarraría lo que te queda de ese presupuesto y vería que pudieras escalarlo o dividirlo. Vamos a decir que son los 540, ¿no? Como si yo estuviera haciendo esto de cero. Normalmente quieres escalar de forma escalonada, ¿no? Si tú tienes 540 y tienes 5 días para gastártelo, no haces normalmente $108 al día, sino que calculas empezar quizá día 1 o día 5, porque vamos en retroceso. Día 5, $50. Día 4, igual lo dejo todavía en 50. Día 3 ya lo subo a 100, ¿no? Y luego día 4 más y día 5 más, ya sabes, hasta que te gastes todo el presupuesto. ¿Qué es lo que yo te diría con el presupuesto que te queda? Manténlo al presupuesto que ya estás y calcula escalar en esos 3 días previo al webinar tu presupuesto de forma más estratégica porque te va a rendir más. O sea, no, mucha gente quiere empezar a la adquisición con muchísima anticipación para que el costo por lead sea más bajo. Ese sí es buen tip. O sea, mientras más tiempo le das al algoritmo, menos madrazos de dinero estás metiendo y esto satura menos Facebook. Facebook se asusta menos porque dice, ah, mira, poquito a poco nos vamos conociendo. Es como romantiqueando en la primera cita, pero eso es con presupuestos grandes. Te doy un ejemplo. Cuando nosotros hacemos un webinar que invertimos 25,000 a 50,000 dólares, si yo pudiera gastármelo en 3 días, lo haría, pero no puedo porque en 3 días, 50,000 dólares, Facebook me hace, a ver, no, aguántate, ¿no? Y me sube el costo por lead gigante, 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 gigante. Entonces, cuando yo ya meto 25 a 50,000 dólares, mínimo le doy 2 semanas de anticipación. ¿Ok? Entonces, ¿a qué voy con esto? En un presupuesto alto, venga, 2 hasta 3 semanas si quieres. Pero en un presupuesto bajo, que bajo estoy hablando menor a 5,000 dólares, si te lo puedes gastar en 3 a 5 días y mantener un costo por lead decente, mejor aún. ¿Te sirve un poquito ¿Cuánto? esto? Sí, ¿cuánto sería ese costo por lead decente? Claro, sabía que iba por allá la pregunta. Mira, el tema del costo por lead decente es delicado, porque ahorita, ¿qué es lo que hace el 99% de la gente que quiere hacer marketing digital? Le pregunta a los demás, ¿cuánto pagas por costo por lead? Y te empiezas a comparar. Para mí ese es un error gravísimo. Te da un poquito como el benchmark, ya sabes, como de, ay, mira, ellos están pagando por ahí. Pero si tú nada más preguntas cuánto es el costo por lead y luego no preguntas, ¿fue audiencia fría o cálida? ¿Fue con qué monto de inversión? ¿Fueron $500 o fueron 50,000? ¿A qué audiencia fue? ¿Latina, española, americana, mezcla de qué países o de qué? ¿En cuánto tiempo te los gastaste? ¿En qué temporada del año te los gastaste? Si no tienes todo el contexto, uno se emociona, porque a mí me pasaba esto al principio, yo hablaba con de repente amigos de la industria que me decían, Cris, es que estoy pagando, no sé, 6 pesos mexicanos de costo por lead, que viene siendo $1 es 21 pesos, para que te des un ejemplo, estamos hablando de 0.02 centavos de dólar por ahí. Y yo estaba pagando $1. Entonces yo decía, no mames, mi equipo de tráfico somos unos inútiles, esto no está funcionando. Pero luego me enteraba que estos tipos se paran el cuello diciéndote, pago 6 pesos de costo por lead, pero era audiencia cálida. La audiencia cálida puede ser más económica. O yo estaba invirtiendo 50,000 dólares y ellos 500 dólares. A más presupuesto va a ser más cara la publicidad, siempre, ¿no? Entonces, Claro. siempre tienes que entender no compararte y que tu ejercicio sea, me voy a comparar contra mis propios números, siempre. Con eso dicho, te pregunto, ¿a qué audiencia le estás apuntando tus anuncios? Bueno, al principio con lo del lead magnet empezamos con mujeres y se estaba segmentando a mujeres no tan, es decir, me estaba llegando mucho público de mujeres con retos financieros, pero como con poca o baja capacidad de pagar
porque el embudo que estábamos usando en ese momento era invitarlos a una sesión y ahí ofrecerles un acompañamiento personalizado. Pero Ok. entonces, claro, el valor de este acompañamiento para el segmento que me estaba llegando, no, o sea, no tenían capacidad de pago o de pronto también el nivel de Vamos, conciencia. antes, ahí me estás dando hilo como para hablar de otras 3 horas del famoso no tengo dinero, pero no me quiero distraer, ahorita regresamos a eso. Si me tuvieras que decir la audiencia, ya me dijiste mujeres, es sexo. ¿País? ¿De qué Ajá. país? Ah, bueno, ahorita estamos reformulando un poco esto, entonces estamos en México, Colombia, Ecuador y Estados Unidos, Miami. México, Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Ok. ¿Edad? Y edad entre pues 20, 35, 45, Ok. es como el promedio. Y en personas como mujeres más de tipo coaches también, terapeutas, Ujú. que ya generan ingresos, pero que tienen pues como esta necesidad de organizar sus finanzas, de sanar sus finanzas. ¿De qué Entonces, tamaño es la audiencia en general? no sé, ¿a qué te refieres? O sea, en ¿Tamaño? Facebook te aparece normalmente el tamaño, es una audiencia de 50.000 personas, es una audiencia de 5 millones de No, personas. ahí sí, no sabría decirte. O sea, lo estoy haciendo con alguien que me maneja el tráfico, Ok. entonces no No, conozco esa cifra. no te preocupes. Aquí te doy un feedback que para mí sería importantísimo. Tú estás combinando una audiencia de personas de múltiples países, ¿no? Creo que por ahí me dijiste México, Colombia, otros países de Latinoamérica e hispanos en Estados Unidos, ¿correcto? Sí, correcto. En el momento que tú metes hispanos de Estados Unidos a la ecuación, ya estás metiendo un segmento que va a tener un costo por lead 10 Más veces fácil. más caro. Entonces, ¿qué te recomendaría yo con urgencia si puedes? Ten métricas y maneja tu costo por lead y métricas de, a ver, cuánto me está costando cada prospecto, qué tanto le estoy vendiendo, cuál fue el ROAS, que es Return on Ad Spend, en esta primera audiencia, que va a ser un pool, una alberca de mujeres de 30 años de estos países de Latinoamérica. Tip Ujú. extra, apúntalos a capitales nada más. Normalmente las capitales suelen tener, con ciertas excepciones, suelen tener un país, perdón, un poder adquisitivo un poquito más alto. Entonces, si tú de repente apuntas a Lima, pues Lima va a segmentar por pura naturaleza y no siempre es perfecto. Acuérdate que Facebook te va a traer un poquito de todo, pero un poder adquisitivo un poquito más alto. Las pocas excepciones que hay es que, ponle tú en tu país, yo incluiría Medellín. Medellín es un lugar con poder adquisitivo alto, igual que Bogotá. Y en Bolivia, ponle tú en Santa Cruz, hay más dinero que en La Paz hasta cierto punto, entonces es como tener cuidado, ciertos países son diferentes. Pero tendría totalmente dividida mi campaña de hispanos en Estados Unidos. O sea, para que sepas un poco las diferencias de las métricas, si yo hoy me gasto $600 para ese mismo webinar con lo que nosotros vemos de tráfico, sé que puedo tener un costo por lead en pesos mexicanos de 10 a 15 pesos, lo cual sería como 0.5 centavos de dólar aprox, ¿no? Eso es en los hispanos en Latinoamérica, ¿va? Pero en el momento que yo meto hispanos en Estados Unidos, estás hablando que el costo por lead puede ser dependiendo de qué tan pequeña sea la audiencia, desde 3 hasta $15 por registro, porque Estados Unidos tiene mayor poder adquisitivo, las marcas lo saben, hay mucha más saturación en la plataforma publicitaria. Entonces yo lo que te diría es, habla con tu gente de tráfico y dile, necesito métricas separadas, es decir, necesito mi costo por lead en hispanos en Estados Unidos por un lado, necesito mi costo por lead en Latinoamérica por otro lado, y posterior al final de tu webinar, también yo checaría ventas y volumen de lados diferentes. Probablemente lo que vas a ver es que hispanos en Estados Unidos compra un poco más y generas más ventas y hay mayor retorno, y que hispanos en Latinoamérica compra menos aunque el lead fue más barato. ¿Va? ¿Te sirve un poquito eso, Shirley? Súper genial, genial. Hasta ahorita, según las métricas que revisamos ayer, había un promedio de 0.6 el costo Centavos de por dólar. lead. Sí, habían unas de 0.8, Ok. pero en promedio estaba como 0.6. Está bien, no lo veo Okay. nada mal, nada más te va a dar mucha luz el poder separar esas métricas.
porque quizá te vas a dar cuenta si tienes una persona de tráfico buena, ellos pueden ver el costo por lead hasta por país. Y te vas a dar cuenta, en México me salen esto, en Colombia me salen esto, en Miami me salen esto. Y después vas a poder decir dónde está mejor invertido mi dinero, ¿no? Y te vas a llevar sorpresas. Y de hecho aquí quiero regresar al tema que me dijiste, me llegaron leads que no tenían el potencial económico, porque uno de los errores que te puedo yo compartir ahorita y que te puedo ahorrar muchos dolores de cabeza si es tu primer webinar, veo demasiadas personas que hacen su primer webinar por X o Y, o hacen su primera estrategia de lead magnet, como lo que hiciste y metiste 1000 prospectos, por X o Y no tienen los resultados que quieren y dicen, es que yo siento que no tenían dinero, es que yo pienso que la audiencia no estuvo buena, ¿no? La realidad es que el yo siento, yo creo, yo pienso, son los peores amigos de hacer negocios. Y todos caemos en eso, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, ¿a qué voy con esto? Todas las decisiones de negocios, de qué cambio o qué hago, tienen que venir respaldadas por data, por números. Y los números hablan un lenguaje que es muy engañoso para nosotros. Entonces, te doy un ejemplo. ¿Por qué crees que esta creencia que me aventaste es que no tenían dinero? ¿De dónde vino? De conocer la situación, porque pues en las llamadas hago un análisis de la situación actual, de cómo, de cuáles son sus dolores, sus desafíos, y pues muchas personas que no tenían empleo, los ingresos eran muy, muy bajitos, entonces comparándolo con el valor de mi programa, pues eh, digo, o sea, le atribuyo que a que Claro. es, que fue por eso. Te doy un ejemplo, ¿cuántas llamadas tuviste? Llamadas en realidad fueron como 20, Ok. 20, Y de 20 esas más o 20 menos. puedes decir que el 100% no tenía dinero. No, no, no. Hubo unas que sí. Lo que pasa es que también hubo errores en la parte de la conexión. Por ejemplo, pautamos a República Dominicana y me pasaba mucho con República Dominicana que las mujeres que se conectaban no tenían conexión, buena conexión a Internet. Entonces se nos cortaba y se nos cortaba y se nos cortaba. Entonces como que eso también me influía finalmente pues para presentarles la oferta. Pero si ponle tú de 20 llamadas que tuviste, no puedes decir con toda certeza que ninguno tenía dinero. ¿Cuánto cuesta tu programa? Bueno, ahorita ya lo estoy replanteando, pero en ese momento lo empecé a ofrecer en $500. Ok, entonces, de esas 20 llamadas que tuviste, te hayan comprado o no, te hayan dicho no tengo dinero o no, porque a veces los clientes te dicen no tengo dinero para salvarse, ¿no? Es como la objeción más sencilla para que el vendedor ya no me moleste. Ujú. ¿Cuántos crees, te dice tu intuición, que sí pudieron haber tenido ese dinero o haber hecho el esfuerzo de financiar y comprar un programa de $500? Unas 5, quizás. Ok, estamos hablando de un cuarto de las llamadas que tuviste. Entonces, aquí viene algo bien interesante que es, una, quiero explicarte el concepto de manejo de expectativas y número dos, el concepto de muestra estadística. Entonces, cuando yo me meto a analizar negocios que tenemos clientes que van empezando como tú o clientes que de repente ya facturan arriba de $1 millón hasta el mes tenemos algunos, em, lo primero que tienes que entender es cómo leer la data. Hay un muy buen libro que se llama Fooled by Randomness de Nassim Taleb, que la realidad es que no te lo recomiendo porque te voy a dar un resumen básicamente de lo que dice ahorita, pero que habla Ok. de cómo la aleatoriedad a veces nos engaña y los datos nos engañan. Entonces, que hay que tener muestras suficientemente grandes para poder tomar decisiones. Entonces, imagínate que tú tienes una muestra del tamaño 20, es decir, 20 llamadas de venta, ¿no? Ujú. Si yo tengo una línea de esa data y voy moviéndome así, si tú hubieras tenido una sola venta, siendo esto cero, una sola venta hace este brinco, ¿estamos de acuerdo? Chuta, es Claro, enorme, ¿no? sí, 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 Si yo hago cero ventas, pues me quedo así. Pero ¿qué sí. pasa cuando tú de repente tienes una muestra de data de 1000 llamadas? ¿Ok? Si yo estoy en cero, una venta hace esto.
2 ventas hacen esto, ¿ya sabes? 3 Ujú, ventas hacen esto. Y es un poquito más certera la toma de decisiones cuando la muestra es más grande. Es un poco como las votaciones, ¿no? Si yo voto en, no sé, X estado de Colombia, si les cae bien Petro o no, y nada ujú. más agarro a 10 personas de ese estado, pues va a ser una muestra muy Muy sesgada, pequeño, ¿va? claro. Muy pequeña como para que sea realmente importante en la toma de decisiones. Pero si yo hago una encuesta de, no sé, voy a inventar, pero hay 50 millones de colombianos y logro entrevistar a 45 millones de colombianos de todo el país, de una muestra súper diversa de lo que fuera, pues estadísticamente ya es un poquito más certera la toma de decisiones. Entonces, ¿a qué voy con Ujú, esto? Cuando tú tienes una estrategia comercial, vamos a hacer para que quede más claro el ejemplo. En esta primera estrategia donde conseguiste 1000 prospectos y 20 llamadas, ¿cuánto dinero invertiste tú en marketing, en publicidad? solamente $100 y bueno, una asesoría que pagué, $100, eh, sin contar solo asesorías, en que eso pauta. Ah, ok. es un poquito como Ni el fuerte de la plataformas. franquicia, pero $100, ¿correcto? Y las plataformas, Solo publicidad, vamos a ver solo costo ah, ok, publicitario. Entonces, ok, tú metiste $100, tu producto cuesta $500. Si tú de esas 20 llamadas hubieras cerrado una venta, tú tienes 5x de retorno sobre tu publicidad. claro. Entonces, ¿a qué voy yo? Creo, o sea, y esto es qué haría yo si estuviera en un proceso de mentoría a largo plazo y demás, yo tendría que sacar un reporte de lo que fue esa estrategia para decir, a ver, ¿cómo era el Facebook Ad? ¿Cuáles eran las métricas, no? ¿Cuánta gente le daba clic? ¿Cuánta gente pidió la llamada? Luego de las que pidieron la llamada, ¿cuántas logramos agendar para ver si tenemos un problema de que no estamos agendando suficientemente rápido? Luego, las llamadas, habría que auditarlas porque normalmente, y esto te lo digo, nosotros hemos escalado funnels, o sea, es decir, sistemas automatizados de generación de citas, donde los hemos, a venta directa, hemos tenido funnels de 250,000 dólares al mes que recuperaban bien la inversión en 30, 60 días, ¿no? De citas los hemos escalado a 30,000 dólares al mes porque pues, citas es más difícil, necesitamos mucha infraestructura y necesitamos que la gente los conteste, pero de 10 citas que tú generas en un webinar funnel, que es un tipo de funnel, si tú del otro lado le estás vendiendo de 2 a 3, esto ya puede ser extremadamente rentable. Claro. Entonces, sin yo saber más, y obviamente estoy opinando a ojo de buen cubero porque llevo años haciendo esto, pero yo veo lo que me has contado de esa primera estrategia y muy probablemente no sea un problema tanto de la audiencia, sino que sea un problema de, y de nuevo lo digo desde un lugar de que me toca ser tu mentor, no tu amigo, sé que seguramente es una mujer maravillosa y súper talentosa, pero todos podemos mejorar. Probablemente es un problema de capacidad de venta, de la estructura de la llamada de ventas, ¿no? Probablemente sea igual y un reto de seguimiento a esos leads, porque con 20 llamadas yo hubiera esperado como mínimo que tú hubieras vendido 2. Y ve cómo hubiera sido diferente tu experiencia. Si tú hubieras vendido 2, tú ahorita estarías diciendo, no mames, metí 100 y saqué 1000, soy un genio. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 total. ¿Qué piensas de este Sí, sí, sí. microdiagnóstico? Y, no, pues te lo iba a decir también en la llamada, eh, pues si me pudieras dar un tips de venta, porque precisamente creo que uno de los aprendizajes que me quedó de esa experiencia, pues, o sea, también fue muy manual, todos llegaban a través de un formulario para ir pues como perfilando un poquito mejor y después ellas agendaban a través del formulario, o sea, se mostraban interesadas y yo tenía que ir al cuadro de Excel para mirar quién dijo que sí estaba interesada y entonces ahí sí contactarlo. Y también pues ahí hubo fallas porque los WhatsApp que registraban no coincidían o no funcionaban, entonces muchas se quedaron ahí también Ok, por temas de eso. mira, yo lo que te diría es, me encanta trabajar con gente como tú que dice, hey, que reconozco que tengo áreas de oportunidad porque todos las tenemos. Eh, Más que irme por el lado de darte tips de ventas, que definitivamente podríamos hacer eso y demás, quiero asegurarme que en este webinar que ya estás por hacer, no te pase lo mismo. ¿Por qué?
porque he visto demasiados casos de emprendedores que, te doy un ejemplo, intentaste este funnel automatizado de llamada a venta, como de 20 no vendiste ni una, tachamos el funnel como malo. Eso es un poquito como aprender a andar en bici. El niño de 3 años se cae de la bici y dice, pinche bici, ¿no? Entonces, ¿qué Sí, pasa si ahora vas al webinar con el mismo mindset? Si el claro, webinar no funciona, vas a decir pinche webinar, en vez de claro. seguir un proceso de optimización. El webinar, una pregunta, ¿va a ir directo a venta, a compren ya, o va a ir a agendar llamada? No, a venta porque el programa vale menos de $500. Ok, entonces yo te diría, si vas a ir directo a venta, claves básicas en tu nicho, en tu industria y demás. Tu webinar mínimo, mínimo, en mi opinión, de 90 minutos a 2 horas de duración. De esos 90 minutos a 2 horas de duración, porque no sé qué estructura está siguiendo de webinar, mínimo el 30-40% tiene que ser el proceso de venta. Es decir, un error enorme en los webinars es que quiero entrar, ya sabes, yo no voy a hacer como esos gurús que nada más te dan 3 tips y luego te venden. Y lo que hacen es que yo lo llamo el error del legado, ¿no? Le dan tanta información a la gente durante 2 horas que la gente se paraliza y aparte a la hora de pichar, si duró 2 horas, en la hora 50 dicen, bueno chicos, también tenemos un programa que se llama esto, cuesta esto y si quieren, compren ahí. Ahí nadie te Claro, va a comprar. La gente está claro. viendo tu webinar, para ti es lo más importante del mundo, entonces tú juras que para los demás también. Tu gente está viendo el webinar manejando, mientras se baña, mientras cargan al niño para dormir, mientras están barriendo, y en la primera vez que tú les dices, hey, me dan permiso de hacerles una oferta sexy, la gente está barriendo. Entonces ahí es donde apenas dicen, ¿qué? ¿Qué? ¿De qué? Creo que me está vendiendo algo y se acercan, ¿no? Sí, Explicas el producto y les dices, compren ya, y ahí es donde dicen, ¿de qué era? A ver, y empiezan a poner atención. En el claro. segundo call to action es donde ya dicen, gordo, gorda, ven, ¿cómo ves esta señora que se llama Shirley y se ve que está bueno, tú andas bien gastalón, vamos a hablar de dinero, estaría bueno, nos podría servir, y sientan al otro tomador de decisiones o ellos solos se lo toman más en serio. Y normalmente en el tercer call to action es cuando la gente ya empieza a considerarlo y empieza a tomar acción, ¿va? Entonces, tip número 1, 90 minutos a 2 horas de duración. Tip número 2, mínimo 3 llamados a la acción. 3 veces les tienes que decir, da clic aquí, se va a abrir nuestra página de ventas, basta tener el checkout, vas a poner tu tarjeta de crédito, te va a llegar este mail y hazlo ahorita, ¿va? Cuando digo 3 call to actions, la gente se asusta porque juran que es como el vendedor de cobijas. En México, en las ferias, hay gente que vende cobijas que es así como de cómprelo, llévelo, llévelo ahorita, cómprelo, llévelo, lo que fuera. Sí. Tienes que vender mientras educas. Entonces, yo te hago el call to action y luego contesto una pregunta y doy contenido y doy tips y doy valor y ayudo y luego vuelvo a hacer el call to action y luego educo y luego vuelvo a hacer el call to action. Esto lo que hace es que la gente no se va, mantienes a la audiencia, pero sigues educando y sigues posicionando. Tercer tip que te daría básico, tienes que tener un bono de acción rápida, ¿va? Tienes que tener un bono de acción rápida que sea verdaderamente sexy. Es decir, si tu bono de acción rápida es un 5% de descuento, si tu bono de acción rápida es un ebook que la gente le ve un valor muy bajo, tiene que ser algo para los primeros 3 en comprar durante el webinar, que cuando la gente ve el bono de acción rápida diga, no mames, esto vale más que el curso, esto vale más que el proceso. Eso es el gancho de un bono de acción rápida. Y último tip que te daría es, ofrece planes de pago, pago con tarjeta. Si aceptas Bitcoin, Ethereum, transferencia bancaria o paloma mensajera, hazlo. Latinoamérica es un mercado que tiene a veces poco acceso a crédito, que tiene mala relación con el crédito, que necesita planes de pago. Chicos, por mucho tiempo nosotros, o sea, el 20% de los ingresos de la empresa entraba por Western Union, hasta que Western Union México un día hicimos una promoción y el día del cierre de carrito entraron 70 pagos desde 100 hasta $2,000 de Perú, Bolivia, Ecuador, no sé cuánto, y Western Union México dijo, este güey es el Chapo Guzmán y me bloquearon y nunca pude desbloquear mi cuenta. Entonces, a lo que voy es, haz fácil que te compren. ¿Qué procesador de pago estás usando, Shirley? Hotmart, Hotmart Ok. y PayPal por ahora.
Súper. Yo lo que te diría, PayPal es un poquito complicado a veces porque te da, en algunos países que tienen alto índice de fraude, como todo Latinoamérica, te pide crear tu cuenta de PayPal antes de poder hacer uso de PayPal. Depende del país. Y el que tú le pidas a alguien que crea tu cuenta de PayPal va a pagarme, mata la venta. Ahí queda. Entonces, hay una opción de PayPal que es paypal.me, que ese sí me gusta. No sé si apliquen también estos filtros por país, pero es donde tú le dices a la gente, son $500, te metes a paypal.me/Shirley y ahí ellos ingresan la cantidad y te lo mandan. Eso podría servir, pero lo usamos nosotros como de respaldo si Ok. no pasó el primer procesador. Hotmart me gusta porque, aunque es muy caro para el productor, en México, Perú, Colombia ofrecen meses con intereses o meses sin intereses, Ujú. 3, 6, 9, 12 meses. A ti Todo como sí. productor te pagan íntegro y el plan es con el banco y ya se hace cargo el usuario. Y también puedes ofrecer planes de pago financiados contigo. Entonces, Ujú. yo normalmente ofrezco los dos. Yo lo que hago es que tengo el producto obviamente, siempre el precio más económico va a ser cuando pagas de golpe, de contado, ¿no? Opción extra, puedes ofrecer hasta bonos para estimular el pago de contado. Ujú. Ofrezco yo un financiamiento que mi regla es que normalmente nunca sea más de 3 a 4 meses, porque tampoco quiero ser, ya sabes, Bancoppel o Electra en Ujú. México, que son estas empresas que te dan créditos a 77 años, que la gente ya ni se acuerda que pagó. Sí, Sí, termina siendo mala experiencia para el cliente cuando son créditos a claro. 7 años, ¿no? La gente deja de pagar y no creas que se quedan en su casa diciendo, yo fui irresponsable, se quedan en su casa diciendo, malditos usureros, ni les saqué provecho y te echan la culpa a ti. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces yo ofrezco pago íntegro con PayPal, plan de pagos a 3 4 meses, siempre y cuando la duración del programa sea mayor a eso, que normalmente viene siendo de un 10 a un 15% más caro en plan de pagos. Y no lo menciono tanto, pero cuando dan el checkout, si son de México, Perú o Colombia, ellos solitos ven que está la opción de 3 6 9 12 meses Ujú. financiado con el banco, lo cual también es bueno. Entonces, Sí. yo lo que te diría, sigue esas recomendaciones, haz un reporte, se llaman reportes post-mortem de tu webinar, donde aterrices toda la data. Esta data tiene que ser costo, o sea, desde el Facebook Ad es el CTR, que es el click-through ratio, qué tan buenos fueron mis Facebook Ads, ¿no? Ujú. Luego tienes que ver también el costo por lead. El costo por lead no lo saques de Facebook, sácalo de cuántos leads hay en tu procesador de email marketing y cuánto te gastaste, porque Facebook tiene variaciones para arriba y para abajo de un Ujú. 15 hasta 20%. Tienes que ver el show up, cuántos llegaron al webinar. La retención, cuántos se quedaron hasta el pitch. Tienes que ver Ujú. el porcentaje de conversión lead a venta, de los leads que compraste a cuántos les vendiste, ¿no? Y tienes que hacer un reportito en Excel después de cada estrategia comercial que hiciste, porque esa es la única forma en la que tú vas a poder comparar tu desempeño previo con lo que vas a hacer a continuación. Entonces, si yo tuviera un reporte de la estrategia anterior, pues mínimo digo, mira, me fue así, tuve esto, de 1000 leads, 20 llamadas, con esto, con esto, con esto, con esto, tengo que mejorar eso. Y punto, ¿no? ¿Te sirvió un poquito hasta ahorita la llamada? Muchísimo, Sí. muchísimo, muchísimo. Sí, claro que sí. No te confundí más, sé que fue un chingo de información, No, te voy a mandar la grabación obviamente, pero cuéntame. no, súper claro y esto me da pues una visión más amplia de cómo seguir controlando estos números y pues haciéndole mejoras para lo que sigue. Buenísimo, súper, qué gusto, hay mucho contenido aquí. Voy a hacer